¿Qué tal? Bienvenidos a Detrás del Poder, el espacio de opinión de Teleantioquia. Soy Carlos Andrés Pérez, muchas gracias por estar con nosotros. Para el próximo 26 de agosto, los colombianos estamos citados a las urnas, a votar por la consulta anticorrupción que acaba de aprobarse en el Congreso de la República. Es una consulta que en 7 preguntas determina algunos cambios de la manera de hacer política. Sus detractores han dicho que muchas de esas preguntas o mucho de lo que se logra sacar en esa consulta anticorrupción ya está en el ordenamiento jurídico en Colombia. Pero sus defensores han dicho que además de cambiar algunos vicios políticos, se necesita una refrendación popular. ¿Qué va a pasar alrededor de esa consulta? ¿Son capaces de sacar los más de 12 millones de personas a votar? De eso vamos a hablar en este Detrás del Poder que empieza ya. La consulta anticorrupción se va a convocar, o ya está convocada por el presidente Santos para el próximo 26 de agosto. Ahí, para que eso sea válido, tendría que participar más o menos 12 millones de personas y que la mitad más uno aprueben el sí, que es lo que se busca. Para hablar sobre ese tema, nos acompañan aquí en el estudio en Teleantioquia Andrés Úsuga, que es abogado, profesor universitario, y Jaime Cuartas, concejal de la ciudad de Medellín del Partido Verde, además promotores de la consulta. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Gracias, un gusto, Carlos. Andrés. Ustedes están promoviendo la consulta, participaron en el proceso de recolección de firmas. ¿Cómo llegan a sintetizar lo que consideran que debería ser la lucha contra la corrupción en este número de preguntas, Jaime? Bueno, Carlos, lo primero es decirle a la opinión pública que el Partido Alianza Verde y las personas más representativas del partido hemos venido trabajando desde hace ya varios meses en la consolidación de la propuesta de la consulta anticorrupción. Es más, logramos recaudar o recoger o conseguirnos cerca de 4.3 millones de firmas y hemos promovido incluso que más de 5 millones de cartas de ciudadanos colombianos lleguen al Congreso para exigirle o pedirle al Congreso que votara positivamente cuando se puso en consideración la consulta anticorrupción, pues logrando obviamente con este hecho y con, digámoslo así, tanta presión ciudadana que tuviéramos 84 votos a favor y 0 en contra. Entonces, en el Senado de la República. Exactamente, y eso pues creo que es un precedente maravilloso, es decir, aquí nosotros como Partido Alianza Verde hemos liderado la consulta y vamos a trabajar muy duro para que se materialicen las urnas el próximo 26 de agosto. El presidente electo pide a su bancada apoyar el desarrollo de la consulta en el Congreso y sale a la calle donde ya se tiene que defender solita esa consulta, Andrés, donde muchos detractores de la consulta dicen que en el ordenamiento jurídico nuestro, y citan varias reformas constitucionales, ya están muchos de los puntos, que de pronto algunos no, como la reducción del salario de los congresistas. Usted como abogado, que es estudioso de ese tema, ¿cómo ve? ¿Se necesita una consulta como esta para repetir lo que ya hay? Yo creo que no, y es evidente que la corrupción no va a mejorar porque pongamos o quitemos algunas normas, pero adicionalmente no solamente es que uno de los 7 puntos ya estén en el ordenamiento jurídico colombiano, sino que adicionalmente hay cosas que la propia Constitución prohíbe hacer mediante una consulta popular. Entonces, en algo de pedagogía que le demos a los televidentes, existen varios mecanismos de participación ciudadana. Tuvimos uno, participamos en alguno el 2 de octubre pasado, un plebiscito. Habíamos participado en un referéndum en el año 2003, una propuesta del gobierno Uribe, con 15 puntos para modificar el ordenamiento jurídico. Y esto es una consulta popular. La consulta popular, entonces, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, una de las modificaciones que quieren hacer, por ejemplo, la modificación de los salarios de los congresistas, pero más allá del debate jurídico, que creo que todos los constitucionalistas del país lo estamos llevando a cabo no solamente en nuestras redes sociales, sino en los foros académicos también, creo que adicionalmente el debate político también está detrás de esto. ¿Quién no quiere que
que la corrupción se acabe en Colombia. Creo que es el cáncer más grande que ha tenido no solo este país, sino muchísimos países y hace mucho tiempo. Pero no es el mecanismo adecuado, la consulta popular, lo que va a mejorar la corrupción. La corrupción no la mejoran, no va a reducir la corrupción en Colombia una norma más o una norma menos. Es la educación de los niños y de los jóvenes, la concepción de la política, y efectivamente lo están teniendo que hacer así, y yo debo contar lo que pasó con esa votación en el Senado de la República. Esos 84 votos fueron un poco más de chantaje por parte de la senadora Claudia López, de que el que no apoyara la consulta entonces era un corrupto. Ella sabe manejar muy bien estas dualidades y estos falsos dilemas, y efectivamente pues tuvo eso. Yo pues estaría en desacuerdo con ese apoyo, y creo que no va a ser capaz tampoco, porque el desprestigio que ha venido teniendo, y más con el conocimiento que se le está dando a la opinión pública de que verdaderamente la consulta no va a mejorar nada la corrupción, creo que va a tener un poco de mitigación y no van a ser capaces de conseguir el número de votos. Carlos, qué pena, yo pues sí difiero pues de Andrés mucho en este aspecto, y es, lo primero, Colombia es un país que necesita fortalecer su cultura política. 2, Colombia es un país que viene creciendo en su participación política activa. El voto de opinión en Colombia cada vez es mayor. Yo creo que la respuesta de los congresistas para esa votación tan alta, pues casi que unánime, frente a la consulta, no es ningún voto de ningún chantaje. Yo lo que creo es que hoy nosotros como colombianos identificamos que la corrupción es un flagelo para nuestro país. Estamos hablando de cerca de 50 billones de pesos que se pierden en el país solamente por el tema de la corrupción. Entonces creo que hoy los colombianos son más conscientes de este tipo de cosas. Creo que en la medida de lo posible entre nosotros más, más blindemos al Estado, más blindemos los recursos públicos, recursos sagrados. Yo creo que nosotros vamos a lograr precisamente en gran medida disminuir gran parte de la corrupción y la pérdida de recursos, que en lugar de irse a los bolsillos de los corruptos debería irse para educación, para salud, para infraestructura, para mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Entonces yo lo que creo es que hoy en realidad lo importante aquí es la presión social, Carlos. Aquí hay una presión ciudadana, y yo estoy seguro que vamos a superar los 12 millones de personas que van a salir a la calle a votar esta consulta, porque precisamente los colombianos estamos cansados de la corrupción, cansados de la politiquería, y considero que cualquier esfuerzo que se haga adicional al que puedan tenerse hoy normativamente la Constitución o cualquier otro tipo de ley en Colombia será siempre bienvenido. Es decir, vamos a trabajar en procura de que blindemos aún más nuestros recursos públicos para que se inviertan en lo que se deben invertir para que este país sea mejor. La presión social y la opinión en este país es importante para que los congresistas marchen y para que los que llevan los destinos del Estado y ejecutan los recursos públicos tengan mucho cuidado el día de mañana de meterle la mano al bolsillo a ese presupuesto público que es para los colombianos. No está en cuestión si se está a favor o en contra de la corrupción. Creo que tendría uno que ser un desadaptado social para estar a favor de la corrupción y para estar en contra de la anticorrupción. Por supuesto, yo diría el 99.999% de los colombianos estamos en contra de la corrupción. Lo que sí está en cuestión es que se utilice este mecanismo para algo que ya puede estar en el ordenamiento jurídico y que se haga más bien como una manera de fortalecer electoralmente a un partido. De eso vamos a hablar, si sí o si no, después de esta pausa para mensajes. Regresamos. En Detrás del Poder estamos hablando sobre la consulta anticorrupción a la cual nos convocó el Gobierno Nacional para el próximo 26 de agosto. Andrés, nadie está en contra de la anticorrupción, nadie está en contra de frenar a los corruptos. Creo que eso es una obviedad. Las críticas que ha cosechado esta consulta en los últimos días es que se utilice para asuntos electorales o para asuntos políticos. Pero habrá quien dice también que esto lo promueve un partido político, que un partido político hace política y que es una herramienta válida que le da la Constitución también. ¿Qué posición tiene usted sobre ese particular? El problema verdaderamente es crearle un falso debate al ciudadano, diciéndole que si no apoya la consulta, entonces apoya la corrupción
y que si apoya la consulta, entonces que es un luchador en contra de la corrupción. Creo que todos luchamos contra la corrupción a diario. Todos los que no nos prestamos a una coima en un contrato, todos los que no aceptamos un cargo para el que no estamos preparados, todos los que estamos luchando por la corrupción todos los días de nuestra vida, en clase, en nuestros comportamientos ciudadanos, porque también es un concepto muy subjetivo la corrupción. Pero el tema es, le voy a poner un solo ejemplo, Carlos, para ya llevar el debate a lo central. El primer punto, yo no he podido entender cómo bajándole el salario a los congresistas, cómo esto lucha contra la corrupción. O sea, si le bajo de 40 salarios mínimos a 25 salarios mínimos, ¿en qué soporta eso la corrupción? ¿O es que esos 15 salarios mínimos que le voy a bajar hacen parte de un salario corrupto? O sea, yo no puedo entender cómo el salario de un congresista se vuelve corrupto, y no soy congresista, ¿cierto? No me estoy beneficiando de esto. Entonces, el tema es, yo creo que lo que no se le puede endilgar al pueblo es de que de no apoyar entonces la consulta, entonces estaría apoyando la corrupción. Creo que ese tipo de falsos dilemas que se le proponen al pueblo colombiano por parte de quien está promoviendo en este momento, porque hay mucha gente que está detrás, y adicionalmente, por último, creo que también no le hace mucho Pero la favor. dueña es la senadora, Claudia López, o ex senadora que ya va a entregar el cargo, y todos sabemos que tiene aspiraciones para ser alcaldesa de Bogotá. Pero mire quién no le ayuda mucho. De los últimos apoyos que llegan a la consulta anticorrupción, entonces es un señor como Armando Benedetti, cuando todo el mundo sabe la cantidad de cuestionamientos que tiene con respecto a los carruseles de contratación en Córdoba y con respecto a los carruseles de contratación en Atlántico y en Barranquilla. Entonces, si los que se están montando a esa consulta anticorrupción sabemos que efectivamente nunca han luchado contra la corrupción, sino que hacen parte de la corruptela, entonces va a ser muy difícil también para ella. Y eso es lo que quiero decir, es un poquitico difícil vender esa situación. Jaime, usted hace parte del proceso desde el principio. Usted salió muy entusiasta a recoger las firmas y recogieron millones, 4 millones y punta de firmas para poder seguir todo el proceso. Es decir, fue un proceso bastante exitoso. ¿Le gustó lo que quedó? ¿Le gustaron las preguntas que quedaron? ¿A usted digo, hombre, le hubieran metido esta octava de la que discutimos nosotros? ¿Qué le faltó a esa consulta anticorrupción? No, yo quisiera responderte eso y también, digamos, responderle a Andrés. Y es que, a ver, lo primero, yo quedo contento como queda el documento que se va a poner a consideración de los ciudadanos el próximo 26 de agosto para que los ciudadanos voten, y creo que las preguntas quedan claras, son sencillas, son fáciles de entender, fáciles de leer, fáciles de responder, y frente a eso creo que la consulta hoy recoge el sentir de todos los que hemos estado obviamente luchando contra la corrupción en este país. A ver, Carlos y Andrés, en este país se ha hablado mucho de corrupción y de luchar contra la corrupción de muchos años atrás, ¿cierto? Sí. Así pues, incluso normativamente, por ley y constitución, existan algunos artículos que precisamente propenden porque la corrupción sea evitada en el país. Pero la corrupción es un flagelo que continúa hoy prácticamente intacto. En eso estamos de acuerdo todos. En lo que ha venido históricamente en el país. Y peor, creo. Sí. Exactamente. Entonces, definitivamente el hecho de que hoy en el país, con hechos, con actos, con la manera de hacer la política, con el estilo de hacer la política, hoy hay personas que se identifican en una lucha anticorrupción clara y contundente. Definitivamente, como ustedes lo quieran ver, esto es un tema político. Yo sé que existen personas a las que pueden no gustarles, pueden no parecerles tan queridos, no gustarles el estilo que sea, pero sí. La senadora Claudia López hoy representa una lucha contra la corrupción, como la representa Fajardo, como la hemos representado el partido Alianza Verde, un partido que ha luchado contra la corrupción. Hombre, lastimosamente entendemos que frente a estos asuntos que son públicos y de discusión pública, empiezan a salir unos oportunistas que se quieren montar en el bus de la lucha contra la corrupción. Hoy nosotros lo que estamos diciendo al país es, queremos... Pero lo reciben además, porque ya estaba Benedetti en la reunión. Pues mire, Carlos, la verdad yo no le hago control al tema de quién se sube o quién no se sube en la lucha contra la corrupción. Yo creo que al luchar contra la corrupción estamos invitados todos los colombianos. Y si hoy el Estado, en su proceso, en sus debidos procesos, no tiene castigados o impugnados a estas personas, pues hombre,
digamos, yo no tengo hoy cómo demostrarle al señor Benedetti si es corrupto o no es corrupto, ¿cierto, Andrés? Yo ahí sí pues no podría entrar a decirle nada al respecto. Lo que yo sí quiero decir es... Respetemos la presunción de inocencia. Sí, exacto. Yo pues no soy quien para decir si el hombre es corrupto o no. Lo que yo sí quiero decir es, 1, aquí hay una gran oportunidad. 2, los colombianos estamos cansados de la corrupción. 3, la corrupción es un flagelo, nos ha venido afectando mucho y hoy tenemos una gran oportunidad para salir a la calle a decir no más corrupción y blindar más al Estado y sus recursos. Entonces creo yo que más allá de un discurso, aquí hay actos contundentes y claros, porque vuelvo y lo digo, aquí estamos pasando del discurso demagogo de toda la vida, donde salen un montón de personas que luchan contra la corrupción y no hacen nada en contra de la corrupción, y hoy nosotros llevamos meses trabajando para construir un documento que ya pasó por todos los filtros, se recogieron las firmas, se construyó el documento, se presentó al Senado y lo vamos a llevar a la consulta y vamos a sacar a la gente a votar por él. Eso ya son hechos reales y contundentes en lucha contra la corrupción. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Nosotros educamos desde el ejemplo y estamos demostrando a la gente que con hechos nosotros podemos lograr transformaciones y a eso le estamos apostando. Apenas empezamos el proceso porque nos acabamos de despertar después del receso de unas 2 semanas de la elección presidencial y la elección de Congreso, que fueron bien polarizantes. Y según parece nos vamos a meter en otra campaña que va a ser bien polarizante también. Nuestros invitados que representan una posición y otra seguramente irán a hacer su intervención en estos 2 meses largos que quedan para esa votación, y aquí en Detrás del Poder los tendremos en las próximas semanas para ver el avance de este proceso. Andrés, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros.